lo dijo en la primera hora. Muy bien, entramos a la recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Agradecemos la presencia del director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Roberto Castillo, que visita nuestra mesa de trabajo. Director, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Fabricio, a los tiempos y un gusto estar acá. Sí, pues ya era hora que venga por acá. Oiga, bueno, hoy le hemos invitado para hablar sobre la encuesta nacional de desnutrición infantil. ¿Ya están desarrollando esa encuesta o la van a hacer? No, efectivamente, la encuesta arrancó en julio del año 2022. De hecho, hemos concluido ya el mes 10 de los 12 planificados. Y para muchas personas puede ser esto relativamente nuevo y esa es la razón por la cual estoy acá. Esta es la primera encuesta especializada sobre desnutrición crónica infantil que está realizando el país. Si bien en el pasado se habían realizado encuestas de salud y nutrición que abarca varios temas, esta es la fuente de información oficial que va a tener el país para poder monitorear el avance en la lucha contra la desnutrición. ¿Cuáles son los componentes y la metodología que se va a aplicar para esta encuesta? Bueno, que se está aplicando, algunas ideas fuerza que quiero mencionar. Uno, que fue una encuesta construida en un espacio técnico y que recoge todas las demandas del sector de salud, que hemos tenido el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas, de manera específica, UNICEF, OPS y también del Banco Mundial. Las temáticas, sobre todo para las madres que nos están escuchando, y si en estos días llega aleatoriamente algún encuestador del INEC, esta encuesta, Fabricio, recoge o mide a más de medir los temas antropométricos, es decir, la talla y el peso para saber si los guaguas están en desnutrición. También preguntamos, por ejemplo, si los niños están accediendo a vacunas, si están con los controles prenatales, si tienen agua de calidad. Son todos estos elementos los que a su vez explican o inciden en el comportamiento de la desnutrición. Da la importancia de llevar esta encuesta con los mayores estándares internacionales y sobre todo pedirle a la ciudadanía que le abra la puerta al INEC para poder tener esta cifra, que recuerden que la anterior cifra es del año 2018, es la última con la que cuenta el país, y ahí arrojó que para menores de 2 años, por ejemplo, la desnutrición se ubicó en el 27.2%. ¿Qué quiere decir? Que 27 aproximadamente de cada 100 niños menores de 2 años son chiquitos, están desnutridos. Y ahora, post pandemia, esta encuesta nos va a dar la nueva cifra. ¿Cuándo va a terminar la encuesta? La encuesta va a concluir su levantamiento el 15 de julio. Luego entraremos ya en la última parte del procesamiento y, de acuerdo al calendario estadístico, los primeros días de septiembre haremos la publicación oficial de la primera encuesta especializada. Me llama la atención esto y por eso le hago esta pregunta, porque el 9 de abril pasado, la entonces asambleísta Jairén Noriega Donoso había publicado en su cuenta: he fiscalizado la implementación de la encuesta nacional de desnutrición infantil plagada de errores y manipulaciones, irresponsable con la niñez, decía la exasambleísta, y compartió una respuesta del INEC que indican que el estudio concluirá en julio y los resultados se publicarán en septiembre del 2023. Pero añadió la exasambleísta que el viceministro Mario Cubi había anunciado resultados asociados a la encuesta nacional de desnutrición infantil, acción que violaría el sigilo estadístico, y se preguntaba cómo adelantar resultados si la encuesta terminaría de aplicarse en julio. ¿Qué explicación le da usted a esta alerta que lanzó en su momento Jairén Noriega? Bueno, una alerta sin fundamentos, muy respetuosamente. De hecho, a la exasambleísta le invitamos para que conozca de cerca el trabajo técnico del INEC, número 1. Número 2, me sorprende que haya hecho conclusiones sin ni siquiera haber revisado la documentación, pero son temas políticos. El INEC sigue trabajando en los temas técnicos. Síganos en nuestras redes sociales, sobre todo aquellas personas. Hago un llamado, de hecho, a los economistas, a las personas especializadas en salud, vengan y visiten el INEC. Algunas personas que no aparecen en redes sociales, que son académicos muy buenos, nos han acompañado, por ejemplo, para ver cómo se viene llevando esta encuesta. Y sobre las declaraciones del viceministro, bueno, consultar al viceministro y volvemos a ratificar en este espacio. La publicación oficial será en septiembre y evidentemente estamos en una mesa técnica, de hecho ahora, con Naciones Unidas, revisando que todos los elementos de la encuesta estén acorde a los mejores estándares internacionales. Pero ahí, a ver, ¿cómo es que una autoridad del nivel del viceministro presenta unas cifras y todavía no termina la encuesta? Yo creo que eso es lo que advertía justamente el exasambleísta en su momento. Sí, y por eso vuelvo a insistir. El INEC, miren, el INEC es... trabaja, digamos, en un espacio dentro de una institucionalidad que hay un comité de ministros que están relacionados con la lucha con la desnutrición. El INEC lo que hace lo que había hecho es difundir a la interna de gobierno cifras preliminares para consumo interno y demás. Pero no hay nada más bien vuelvo acá al punto de que esta encuesta, lo que hacemos del llamado a la ciudadanía es
sobre todo a colaborar, porque hay elementos importantísimos en esta encuesta, Fabricio. Uno, se les toma una muestra de sangre a los niños, les hacemos peso y talla, tomamos una muestra de la calidad del agua. Esos elementos nunca antes se los había hecho en el Ecuador, sobre todo el tema de la calidad del agua, para ver la correlación que existe con los niveles de desnutrición. Y para toda la academia, esta encuesta va a ser extremadamente útil, justamente para exigirle al gobierno y sobre todo los GATS, que también deberían estar comprometidos en esta lucha contra la desnutrición. Pero en este momento ni siquiera resultados parciales se entregan. Hay que esperar el resultado total. No, y no existe resultados parciales, existe un calendario, Fabricio, para que se entienda. El INEC, un año antes, básicamente informa a la ciudadanía cuándo se van a publicar los resultados, y los resultados, de acuerdo al calendario estadístico, están previstos para septiembre de este año. ¿No hay tal violación entonces del sigilo estadístico que advertía la ex asambleísta Hayren Noriega? No, lamentablemente ni siquiera leyó bien el artículo. El sigilo estadístico, lo que dice en la ley estadística artículo 21, es que la información que capta el INEC, que recepta el INEC, solamente puede ser utilizada con fines estadísticos, y el INEC no puede proporcionar información individualizada de los ciudadanos, solamente agregados estadísticos. Nada más, nada menos. ¿Cuánto ha costado el desarrollar este proyecto, esta encuesta? Bueno, la inversión que hacemos como Estado y como en general son aproximadamente $6 millones. Es una encuesta que se levanta durante 12 meses y esperamos obviamente que sea, y aquí viene un mensaje importante, más allá de los gobiernos de turno, lo que se está buscando es de que esto sea una política de Estado. Y dentro de la estrategia de Ecuador Crece en Desnutrición, la aspiración, al menos institucional, es que esta encuesta la realicemos de manera permanente. Así como realizamos la encuesta de empleo, desempleo y subempleo, medimos la inflación, que la ciudadanía y sobre todo la academia y los hacedores de política pública puedan tener un monitoreo constante de la desnutrición. Lamentablemente, por temas de restricción presupuestaria y un montón de temas adicionales, en el pasado lo hacíamos cada 5, cada 6 años. Ahora se espera que podamos hacerlo de manera continua. ¿Quiénes desarrollan la encuesta? ¿Personal propio del INEC o se contratan consultores externos? No, la encuesta es realizada por el INEC, como todas las encuestas. Ahora bien, el INEC recibe un acompañamiento técnico de Naciones Unidas en la medida en que tenemos un tema digamos, un ganar-ganar. Naciones Unidas tiene un mandato de acompañar a las oficinas de estadística, y también la oficina de estadística tiene obviamente un propósito de llevar a su mesa a expertos en esta temática. En el tema de los expertos, ¿ustedes contratan consultores o invitan a consultores a participar? Hay varias modalidades, pero muy concretamente en lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora, tenemos asistencia técnica de Naciones Unidas, eso es público, de manera específica de UNICEF, de Banco Mundial, de la OPS. Es más, en estos días nos están acompañando personal de OPS y de UNICEF. Correcto. Quiero aprovechar su presencia acá para preguntarle, que es una pregunta que nos hacemos hace rato. ¿Qué pasó con el censo de población y vivienda, los resultados del censo, director? Bueno, Fabricio, con gusto. Hablemos, más bien te comprometo para, si es que es posible, tener una entrevista exclusivamente con el tema del censo. En líneas generales, nuestra planificación estaba contemplada para concluir el empadronamiento, es decir, cuando te van y visitan en las viviendas en diciembre, por temas de inseguridad. Que fue en diciembre pasado. En diciembre pasado. Ahora bien, por temas de inseguridad tuvimos un shock importante que afectó la planificación. ¿Eso qué quiere decir la inseguridad? De que por la ola de inseguridad muchos censistas renunciaron o no se presentaron. Eso hizo que el número de personal que habíamos estimado fuera menor, y por ende decidimos ampliar el operativo con el único objetivo de llegar a visitar todas las viviendas. Esa tarea terminó o concluyó en marzo, lo anunciamos en nuestras redes sociales, y ahora estamos en una fase de procesamiento. La próxima semana, y gracias por tu pregunta, Fabricio, hacemos sobre todo una invitación a la academia, a aquellos economistas, a aquellas nuevas autoridades o sus técnicos, directores de estadística, a un evento a realizarse el 31 de mayo, 1 y 2 de junio, donde vamos a invitar a expertos internacionales para debatir lo bueno, lo malo, los mitos y verdades de este censo de población en un espacio técnico, para que obviamente podamos hacer una evaluación y una crítica constructiva sobre el proceso. Y luego de esa evaluación, ¿qué viene? Bueno, viene la publicación de resultados, que no me quiero adelantar en este espacio. ¿Todavía no tienen fecha? Claro que existe la fecha, pero lo vamos a anunciar los próximos días. Ya, pero ya los resultados definitivos. Correcto. ¿Y qué pasa con estos sectores a los cuales no pudieron llegar los censistas? Bueno, llegamos a todas las viviendas. Hay un tema que quizás no quisiera profundizar, pero no hay ningún censo perfecto. Este censo tuvo obviamente complicaciones, somos más que responsables y transparentes en ese tema,
Y estos temas luego se calcula algo que se llama omisión censal. La omisión censal es básicamente el número de personas que no fueron censadas. Pero la omisión se corrige, y se corrige con el uso de otras fuentes de información. Por ejemplo. Por ejemplo, el uso de proyecciones de población, donde vemos el comportamiento de los nacimientos, de las defunciones y la mortalidad. Todos estos elementos son realizados también con acompañamiento de Naciones Unidas. Es un proceso técnico muy complejo, y obviamente la responsabilidad del INEC es que podamos tener una estimación fiable, confiable, sobre el número de personas que actualmente residen en el Ecuador. ¿Funcionó desde su punto de vista este formato que se aplicó en el país de censo, a diferencia de los censos anteriores, en donde, por ejemplo, un domingo nos tenían durante buena parte de ese día en la casa esperando que llegue el censista para justamente censarnos, que tal vez probablemente pudo haber sido un método mucho más efectivo, que esté la familia reunida y que obviamente el censista entrevista a los miembros de la familia? Yo mismo, cuando fui estudiante de colegio, hice un censo, y cuando hacía reportería de campo también cubrí un censo, y esto fue totalmente diferente. Yo le pregunto si funcionó este recambio en la metodología. La respuesta, sin ninguna duda, es sí. ¿Y por qué, Fabricio? Es las condiciones del país y de la sociedad hacen que los censos, como se venían llevando anteriormente, sean muy complejos. Y le voy a poner el ejemplo más tangible para que aquellos que no son expertos en estos temas o entendidos en la materia puedan entender la decisión técnica del INEC. La decisión más responsable fue no utilizar el apoyo cívico de más de 500,000 de estudiantes menores de edad. Así era como se hacían los censos anteriores. Con esta ola de inseguridad, pregunto yo, ¿cuántas madres o cuántos padres de familia hubieran estado dispuestos a exponer a sus hijos durante un día a las calles del Ecuador? Es por eso que tomamos esta decisión, que no es un método, es un método nuevo para el Ecuador, pero no es un método nuevo para el mundo y sobre todo para la región. Anhelamos y esperamos, porque detrás de mí existe personal de 20, 30 años de experiencia en el INEC, que el próximo censo de población, que se realizará en 10 años, de hecho, se lo mejore y se lo haga mucho mejor, evidentemente. Pero el tema de la cédula, tú recuerdas, es la ventana y la gran oportunidad técnica para hacer censos basados en registros administrativos, que ese es el norte que nos hemos planteado desde el INEC, no hace 2 años por si acaso, hace más de 10, 15 años. Y con ello lo que queremos es tener un conteo rápido, bastante fiable de la población, y dejar de lado estos métodos que, digamos, ya son muy complejos de realizar en la actualidad. Estos métodos de décadas anteriores para el momento actual, digamos, ¿son caducos o qué? No caducos, simplemente vamos evolucionando, el debate en las estadísticas del conteo de población va madurando, no hay es que el perfecto, el uno es mejor que el otro, hay riesgos. Y en el caso del contexto ecuatoriano, la decisión técnica del INE fue esa. Correcto, entonces esto lo vamos a conocer en breve. Usted nos anticipa la fecha todavía. No quisiera adelantar, la próxima semana haremos, digamos, un anuncio. Técnicamente vamos a presentar un calendario, vamos a explicar las razones de todo lo que hemos tenido en la parte técnica del censo. Lo que queremos es un debate y sobre todo que no se politice, que lo podamos revisar de manera técnica. Correcto, Roberto, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, buen día. Roberto Castillo, que ha estado con nosotros hablando sobre la encuesta nacional de desnutrición infantil, y también hemos aprovechado para preguntarle sobre los resultados del censo de población y vivienda. 8:59 en la primera hora. Nos vamos, ¿no? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.